Ok, entonces vamos a realizar otra clase diferente a la clase que realizamos el día de ayer. Recuerden que la artritis reumatoidea tiene un patrón articular de poliartritis simétrica aditiva. Predomina en miembros superiores, ¿no? Y en este caso vamos a hablar de las espondiloartropatías seronegativas, en la cual, como ven en la lámina, el componente articular ya es diferente. En la clase de ayer hablábamos de un compromiso mayormente periférico, es decir, articulaciones como son de manos, hombros, codos, caderas, rodillas, tobillos, pies. Aquí el componente anatómico importante, el componente articular, el compromiso articular que presentan estos pacientes es básicamente axial, como vemos en la imagen, axial. Entonces, puede haber un compromiso a nivel de la columna lumbar, dorsal, cervical, articulaciones sacroiliacas. Y algo muy importante que se denominan seronegativas porque cuando ustedes solicitan los anticuerpos, factor reumatoideo, anticuerpos anticitrulinados, estos son negativos. Entonces, esto ya marca un grupo de patologías diferentes que debemos siempre de recordar. Ahora, en este grupo de patologías, ¿hay compromiso eh, periférico? Sí, puede haber, pero aquí también marca otra diferencia con la artritis reumatoidea, que cuando está presente este compromiso periférico, generalmente es un compromiso de oligoartritis, una, dos, tres articulaciones inflamadas y a predominio de miembros inferiores. Entonces, como ven, estamos marcando diferencias muy importantes en cuanto a la artritis reumatoidea y a las espondiloartropatías seronegativas. Espero no las olviden porque eso es algo que siempre deben de recordar. Estas enfermedades son muy antiguas, ¿no? Fueron consideradas variantes de la artritis reumatoide porque vemos que tienen compromiso anatómico diferente, compromiso laboratorial diferente, entonces ya se van distinguiendo otro grupo de patologías. En 1963 ya se define como espondilopatía seronegativa, se habla de espondilitis anquilosante, síndrome de Reit, artritis psoriásica, en fin, ya comienza a describirse cada una de ellas. Es una gran familia de patologías. Y se describe la asociación con HLA-B27, que también marca una diferencia importante con el HLA-DR4 que predomina en los pacientes con artritis reumatoide. Bien, se habla también que este es una enfermedad inflamatoria, o sea, hay un dolor tipo inflamatorio, eso sí es muy similar con la artritis reumatoidea, triada en compromiso de inflamación de las articulaciones sinoviales, y acá se agrega otro compromiso que lo vamos a desarrollar, que es la entesitis, inflamación donde se insertan los tendones, el componente HLA-27 y proliferación ósea en sitios previamente inflamados, donde se da una osificación. Y obvio, el factor reumatoide negativo y anticuerpos anticitrulinados negativos. Se habla de los criterios de clasificación de las espondiloartropatías según el grupo europeo. Tenemos el criterio mayor, donde hay un dolor lumbar tipo inflamatorio, o sea, un dolor que se acentúa cuando están en reposo y calma cuando está con alguna actividad leve. Sinovitis asimétrica, acá está ya la gran diferencia. Si hay compromiso periférico, es una sinovitis asimétrica periférica a predominio de miembros inferiores. Entonces ya estamos marcando las diferencias importantes. Criterios menores, puede estar antecedentes familiares de cualquiera de las espondilopatía seronegativas, mamá, papá de repente tuvo artritis psoriásica o tiene artritis psoriásica, alguien que tenga espondilitis anquilosante, etc. Psoriasis, que tenga el paciente, enfermedad intestinal inflamatoria o enfermedad de Crohn, uretritis, cervicitis o diarrea un mes previo a la aparición de la artritis, y aquí se marca una diferencia importante con la artritis infecciosa. Cuando definimos artritis infecciosa, el germen debe de estar presente en la articulación. ¿Y cómo lo voy a detectar? A través de un cultivo de líquido sinovial mediante una artrocentesis. Entonces yo puedo captar ese germen que se reproduce en la misma articulación. Eso es artritis infecciosa o artritis séptica. En este caso, este germen se encuentra en una localización diferente. Puede estar a nivel de la uretra, a nivel del cervix, puede estar en el tubo digestivo, a nivel de la faringoamigdalitis, etc.
se desarrolla un cuadro de infección y luego de 2 o 3 semanas recién se va a dar el cuadro de artritis. Entonces es un dato muy importante. Usted tuvo diarrea, usted tuvo, cuando vemos un paciente con un compromiso de oligoartritis o que tiene dolor en columna lumbar, sacroiliacas o tiene una entesitis, nosotros inmediatamente preguntamos sobre los antecedentes. ¿Tuvo una infección previa? ¿Estuvo con diarrea? ¿Tuvo cervicitis? En fin, alguna enfermedad antes, hace 2 o 3 semanas. La mayoría no se acuerda, porque ellos se acuerdan del episodio actual. Tratemos un poco de indagar, de preguntar varias veces, porque de repente por ahí sí, sí tuve diarrea, pero rápido, no tomé ninguna medicina y desapareció. Pero para nosotros es un dato importante para pensar en un grupo de este tipo de patologías. Otro tema importante es el dolor glúteo alternante, ¿no? Dolor en esas áreas que se marca, es muy definido por el paciente. Entesopatías, dolor e inflamación en el punto de inserción del tendón y la sacroileitis importante que presentan muchos de estos pacientes. Bien, entonces así tenemos este grupo de patologías, la espondilitis anquilosante, que es el prototipo que vamos a desarrollar en esta clase, las artritis reactivas, que también son bastante frecuentes, que la vamos a desarrollar. Aparte está la artritis psoriásica, la artritis enteropática, la espondiloartritis juvenil y las espondiloartritis indiferenciadas, aquella que no cumple ningún criterio de lo demás señalado. La patogenia es desconocida, existe una interacción entre factores genéticos y ambientales, y se estima que la enfermedad es genética en el 90%, un 30% asociado a la HLA27 y un 70% por genes 9-11 adicionales y ambiental en un 10%, ¿no? Es importante la valoración del HLA-27, lo que pasa es que muchas veces no está al alcance, ¿no?, del paciente porque es de muy alto costo y tampoco no se hace en cualquier laboratorio, ¿no? En el hospital no se realiza y si es importante porque tenemos algún problema de diagnóstico, le pedimos pues en muy raras oportunidades porque aquí tenemos que trabajar más con la clínica y la presentación, la forma de presentación de estos casos. De 27 es el antígeno de histocompatibilidad clase 1, evidencia en la prevalencia hasta un 90% en individuos con espondilitis anquilosante. Hay una fuerte asociación entre espondilitis anquilosante y el HLA de 27. Aquí la característica importante dentro del punto de vista del compromiso articular es el axial crónico, o sea, un compromiso de dolor crónico lumbar, dorsal, sacroiliacas, y también se ve mucha asociación con uveitis, ¿no? Por ejemplo, algo que también deben de recordar siempre, que la escleritis, un paciente con diagnóstico de escleritis, siempre tenemos que asociarlo muy importante con la artritis reumatoidea. En cambio, cuando hay presencia de uveitis, acá también el oftalmólogo nos hace la interconsulta, encuentra uveitis, inmediatamente tratan de descartar alguna forma de espondilopatía seronegativa que puede presentar el paciente, ¿no? Acá hay una clase que les realiza la doctora. Factores ambientales, muy importante. El criterio de dolor axial inflamatorio, ¿no? Tenemos varios criterios para marcarlo. Generalmente, con los criterios de Calin, el inicio del dolor es antes de los 40 años, dura más de 3 meses, es un inicio insidioso, una rigidez matutina al levantarse en las mañanas y que mejora con el ejercicio. En este caso, la rigidez más que nada es a nivel de la columna, ¿no? A diferencia de la artritis reumatoidea, que cuando hablamos de rigidez matutina, predominantemente es de las manos, ¿no? Entonces, al levantarse hay una rigidez en la artritis reumatoidea en manos y aquí es la rigidez a nivel de la columna. Mejora con el ejercicio. Lo que sí tienen en común es que es un dolor tipo inflamatorio. Por lo menos 4 de los 5 criterios ya estaríamos hablando de un dolor axial inflamatorio muy característico de las espondilopatías seronegativas. El criterio de Berlín, más de 3 meses de dolor con rigidez mayor a 30 minutos, mejora con el ejercicio, no con el reposo. Despertar en la segunda mitad por la noche es importante. Tiene dolor nocturno, usted está durmiendo y se despierta porque tiene dolor, un dato muy importante para nosotros. Dolor glúteo alternante, ¿no? Por lo menos 2 de los 5 criterios. Esos
criterios son muy importantes porque muchos pacientes vienen con lumbalgia crónica, ¿no? Catalogados como lumbalgia por trabajos o problemas ocupacionales o porque han dormido mal o porque hay una contractura, etcétera. Entonces debemos de determinar si realmente esta presencia de este dolor en la columna es por una espondilopatía seronegativa y nos basamos en estos criterios para hacer la diferenciación con las lumbalgias crónicas que algunos pacientes tienen. ¿Cuáles son las formas clínicas? El prototipo de la espondilopatía seronegativa es la espondilitis anquilosante. Esta es una enfermedad prototipo del grupo y además la etapa final del resto de las espondilopatías seronegativas, sobre todo cuando el compromiso es a nivel axial y de sacroiliaca. Esta lámina es muy ilustrativa, deben recordarla siempre, porque cómo va cambiando la forma de la anatomía de esta columna de este paciente, ¿no? Un paciente en forma correcta, con sus curvaturas fisiológicas. En cada década, en cada 10 años, vemos cómo va cambiando, se va formando una cifosis dorsal, se van disminuyendo la curvatura fisiológica lumbar, se van juntando las costillas con el hueso de la cadera, el hueso ilíaco, y se va encorvando la persona, va flexionando las rodillas, contractura en flexión, inclusive necesita andar con un bastón, y se va reduciendo la talla. Estos cambios se van produciendo cada 10 años, obvio, en un paciente que no ha sido diagnosticado y que no ha sido tratado, ¿no? Entonces, finalmente, pues termina esta columna así totalmente anquilosada, las vértebras de la columna, como vamos a ver más adelante los cambios, las acroiliacas pues fusionadas, con erosiones, y una gran dificultad para poder caminar, ¿no? Entonces, esta es la famosa espondilitis anquilosante de la lámina muy clásica que nos ayuda a entender esta enfermedad. Esta enfermedad se da más en varones, acá sí ya marcamos una diferencia, casi todas las patologías del tejido conectivo se dan en mujeres, pero este grupo de las espondilopatía seronegativas es predominantemente en hombres de 5 a 1. Personas jóvenes, su incidencia aumenta a partir de la pubertad y máximo 25 a 26 años. Se puede ver en países en desarrollo, el 1% de los portadores de HLA-27 padecen de espondilitis anquilosante. El HLA-27 es muy importante dentro de la patogenia y aquí recordar este concepto que no lo hemos visto en artritis reumatoidea, que es la entesitis, donde hay una inflamación en el punto de inserción del tendón sobre la superficie ósea, ¿no? Esta es la unión, digamos, normal del tendón en el hueso, pero en las espondilopatías seronegativas hay una inflamación y erosión, ocasionando una entisopatía inflamatoria, ¿no? Sitios comunes de entesitis en la inserción del tendón de Aquiles es el más frecuente en el calcáneo, fascias plantar en el calcáneo, tendón patelar en el tubérculo tibial, cabezas de metatarsos e inserción ligamentaria de los cuerpos vertebrales. Entonces, como ven, esto más lo vemos en miembros inferiores o en columna. Debemos de marcar dos formas clínicas según la edad. En jóvenes, predominantemente vamos a ver un compromiso periférico. Es decir, que hay predilección por compromiso de artritis y entesitis periférica. Entonces, un joven va a venir con inflamación de una articulación, compromiso por decir de la rodilla, está hinchada, inflamada, de repente por ahí el tobillo y el tendón de Aquiles sumamente aumentado de volumen. Entonces, es la forma de presentación de la espondilitis anquilosante en un joven. Generalmente artritis periférica con entesitis periférica. A diferencia de una persona de más edad, generalmente ellos empiezan más con un dolor a nivel de la columna, ¿tá? Y ese dolor de la columna es ascendente, es decir, compromisos aciliacas, lumbar, dorsal, cervical. Entonces, hay una marcada diferencia según la edad del paciente, ¿no? Recordar, espondilitis anquilosante, básicamente compromiso de columnas, sacroiliacas y articulaciones de miembros inferiores. Generalmente es asimétrico, ¿no? Es una artritis asimétrica. Manifestaciones clínicas, tenemos la sintomatología en manifestaciones musculoesqueléticas y las extraarticulares, así como también dividimos en la artritis reumatoidea. Las musculoesqueléticas, el dolor es axial inflamatorio con rigidez, dolor nocturno, por predominio de inflamación se presenta dolor dorsolumbar,
en el cual es crónico, progresivo, asociado a rigidez, más intenso y duradero durante el reposo prolongado, en particular nocturno. Reducción de la movilidad de esta columna, generalmente cada 10 años se va reduciendo y va disminuyendo de tamaño, como la lámina que vimos al inicio. Puede haber cervicalgia y lumbalgia, son comunes en la población en general, acá hay que tener mucho cuidado, por eso acá empleamos nuestros criterios mencionados sobre las lumbalgias, sobre el dolor, sobre todo inflamatorio, para diferenciarlo de las causas, digamos, comunes, ¿no? Recordar que este es un dolor básicamente inflamatorio. Dolor, la edad de presentación es de más o menos 40 a 45 años, ya en el otro grupo de la otra forma de presentación de las espondilitis anquilosante, consistencia y cronicidad más de 3 meses, predominio nocturno con interferencia del sueño en la segunda mitad de la noche, rigidez matinal, al levantarse cuesta mucho poder incorporarse de la cama, mejora con la actividad física cuando comienzan a caminar, y generalmente si hay una actividad física mayor, si tienen que levantar, no sé, las bolsas de mercado, definitivamente ahí sí el dolor se incrementa, ¿no? Sacroileitis, dolor en articulación sacroiliaca, dolor glúteo alternante, ¿no? Dolor ascendente. En la región torácica hay que recordar que tenemos articulaciones costovertebrales y esternocostales. Entonces estos pacientes también refieren que tienen dolor para tomar aire, dolor para liberarlo, inclusive para bostezar o toser, ¿no? Algo característico. La artritis periférica, comienzo agudo, predomina en las extremidades inferiores, especialmente en rodillas, tobillos y pie, y por lo general es asimétrico. Entonces, si me preguntan a mí, compromiso articular en la artritis reumatoidea, poliartritis simétrico. Compromiso articular común en las espondilopatía relativas, o en este caso, la espondilitis anquilosante, oligoartritis asimétrica, a predominio de miembros inferiores, ¿no? Se acompaña de signos inflamatorios muy prominentes. La dactilitis, este es otro concepto importante dentro de este grupo de patologías. Entonces ya estamos marcando la entesitis y ahora la dactilitis. ¿Qué significa? Inflamación de los dedos en salchicha, es decir, que se inflaman todo el componente del dedo por completo. Aponeurosis, ligamentos, tendones, la fascia, la articulación. Entonces, como ven, es así. Se inflama todo el dedito. Puede ser de la mano a veces, ¿no? O del pie. Lo más frecuente es que sea del pie, pero también lo podemos ver en el dedito de la mano. Todo. Ya a diferencia de la artritis reumatoidea, que solamente era la articulación inflamada, por decir aquí. Solamente se inflamaba, ya sea la metacarpofalángica, la interfalángica proximal. Aquí generalmente la inflamación es completa. Recordar el compromiso de oligoartritis, en este caso en la rodilla, ¿no? La entesitis y las acroiliacas que se pueden comprometer. Estas es las pruebas de evaluación, la prueba de Schober, que es muy importante para ver la valoración a nivel de la columna. Realmente hacemos una línea imaginaria hasta las espinas ilíacas anterosuperiores y debe haber una diferencia más o menos cuando le hacemos la flexión al paciente de 5 centímetros. En los pacientes con este grupo de patologías, generalmente esto está disminuido, ¿no? Una prueba simple y sencilla que se puede realizar para determinar este tipo de compromiso. La elección axial inicia en articulaciones sacroiliacas y ascienden a través de la columna. Es importante la radiografía de la articulación sacroiliaca cuando sospechamos de esta patología. Los grados son 0 cuando es normal, 1 con alteraciones inespecíficas, 2 cuando hay pérdida de definición de los bordes articulares con presencia de esclerosis y erosiones. Sacroileitis llega al grado 3 cuando la sacroileitis moderada o avanzada, con 1 o más erosiones, con esclerosis, y al inicio como que se ve un ensanchamiento, como que aumenta el espacio, para finalmente ya tener anquilosis, ya totalmente se cierra esta articulación total con o sin esclerosis subcondral, ¿no? Generalmente puede ser bilateral o a veces unilateral, ¿no? Entonces una radiografía de sacroiliacas se solicita en ángulo de flexión de 15 grados y la maniobra se llama de Ferguson. Y cuando ustedes, como internos, hacen el pedido de la radiografía, tienen que poner descartar sacroileitis, porque a veces hay el error que se está
realizando una radiografía de pelvis, y eso es lo que no queremos, sino una específica de la articulación sacroiliaca. Si no podemos determinar claramente a través de la radiografía, tenemos problemas de diagnóstico, entonces ahí recién podríamos solicitar una resonancia magnética, ¿no? Recordar que es de alto costo. Entonces, trabajemos siempre con lo básico. Ya si es un caso problema, ya pediríamos una resonancia magnética. Esta es la forma de la columna normal. Acá podemos ver ya cuando hay un espondilitis anquilosante cómo se va formando la inflamación de las vértebras. De cada una de ellas se va fusionando, por eso acá se forma como una caña de bambú. Y ya los cambios que se dan en esta columna que vimos en la lámina generalmente son irreversibles. Ya no podemos, por más que le hagamos rehabilitación, fisioterapia, por eso que es importante el diagnóstico temprano. La radiografía podemos ver cómo se van juntando, miren, se va formando una columna rígida donde se va perdiendo todas las curvaturas. Se va uniendo como puentes óseos entre una y otra vértebra de forma ascendente. Manifestaciones extraarticulares. Ya lo habíamos mencionado, uveitis anterior aguda. Es una patología inflamatoria idiopática de la porción anterior de la uvea, suele ser unilateral y episódica. Hiperemia conjuntival, fotofobia y visión borrosa. Puede haber sinequia centrocristalino, el iris y cataratas. En la cámara anterior, con la lámpara de hendidura, revela el acúmulo de células inflamatorias secundario a la ruptura de la barrera hematoacuosa. Entonces, muchas veces el oftalmólogo evidencia estos cambios e inmediatamente está haciendo una interconsulta a reumatología, ¿no? Paciente con diagnóstico de itis, por favor descartar una enfermedad del tejido conectivo, ¿no? Entonces ya nosotros comenzamos a hacer toda la valoración para determinar esta patología e iniciar un tratamiento, ¿no? Es muy importante determinarlo. Manifestaciones cardiovasculares, puede haber aortitis basal y valvular, compromiso renal, es raro. Puede haber amiloidosis secundaria cuando ya tenemos un diagnóstico de esta espondilopatía seronegativa de muchos años. Puede dar ese tipo de compromiso, puede haber una proteinuria progresiva y una disminución de la filtración glomerular. Compromiso pulmonar, puede haber una neumopatía restrictiva, pero extrínseca, no por compromiso pulmonar, sino por la caja torácica que se ve afectada en esta patología, a nivel costo external y costo vertebral. Compromiso neurológico, puede haber traumatismo sobre la columna, consecuencia de la progresión, luxación atlantoxoidea y puede darse una mielopatía secundaria a nivel cervical. Compromiso gastrointestinal, hasta el 60% de los pacientes desarrollan inflamación intestinal asintomática y sobre todo en la región distal del ilio y proximal del colon. El laboratorio, como ya lo hemos mencionado, el laboratorio generalmente los parámetros inflamatorios están elevados, es decir, velocidad de fermentación, proteína C reactiva, puede haber leucocitosis, ¿no? Entonces, inclusive el hemograma puede haber una anemia normocítica normocrónica y se correlaciona muchas veces estos datos con la actividad de la enfermedad, cuando están muy inflamados, donde hay mucho dolor. Si tenemos una articulación periférica inflamada, por ejemplo, una rodilla, podemos hacer una artrocentesis, extracción de líquido sinovial, y enviar este líquido a hacer un estudio de cultivo de líquido sinovial, no olvidarse, cultivo de gérmenes comunes, podemos incluir ahí un GRAM para positivo, GRAM negativo, para determinar qué germen tenemos, podemos hacer el cultivo de hongos y también cultivo de BK, porque recuerden que esta es una enfermedad muy común en nuestro medio, ¿no? Aparte, enviamos también ese líquido sinovial para su estudio citoquímico, ¿no? Recuento de células, ver si hay cristales, ¿no? Porque sabemos que hay artritis por GOT, por monourato sódico, por pirofosfato sódico, etcétera. Entonces, también se hace el estudio del cultivo, del estudio citoquímico con el recuento celular de este líquido sinovial. Microbiología para definir la asociación con la infección bacteriana. Si yo sospecho de que, por ejemplo, este paciente me refiere que tuvo diarreas 3-4 semanas, entonces hago algún estudio, exámenes de heces seriados, parásitos, para determinar cuál es el germen causante de esta artritis. Ahora, si yo les digo que no se encuentra este germen en la articulación, por eso no es artritis infecciosa, y digo que es reactiva, entonces lo que sí se puede encontrar es fragmentos de esta bacteria en la articulación. Y eso se determina mediante la prueba de reacción de cadena polimerasa, en la cual se han encontrado fracciones de estas bacterias en la articulación, ¿no?
Entonces, eso también es muy importante porque de ser así, podemos nosotros ya tratar el germen causante y evitar un nuevo episodio de artritis. El HLA-27, su valor diagnóstico es discutible y puede tener sobre todo un valor pronóstico y en algunos casos de problemas de diagnóstico podemos solicitar. No olvidarse los criterios clínicos para el diagnóstico: dolor lumbar más de 3 meses con rigidez que mejora con el ejercicio y no cede totalmente con el reposo, limitación del movimiento tanto en el plano sagital como frontal, limitación de la expansión torácica, criterios radiológicos: acromiocleitis grado más de 2 si es bilateral y grado 3 o 4 cuando es unilateral. B, grado definitivo, cuando tenemos un criterio radiológico y uno clínico. Probable cuando tenemos 3 clínicos o solo el radiológico. Bien. El tratamiento se basa siempre en el manejo de dolor. Vamos a tener que trabajar con antiinflamatorios. Puede ser los clásicos que ustedes conocen, los inhibidores de la COX-1, por decir una indometacina, un diclofenaco, un naproxeno, pero tratar de dar las dosis máximas cuando está muy agudo el problema, dosis máximas y fraccionadas para cubrir mañana, tarde y noche, ¿no? Y el paciente no tenga tanto dolor. Podemos dar, si hay antecedentes de problemas de gastritis, podemos dar los antiinflamatorios inhibidores de la COX-2. Y aquí el que resaltan, porque es de mucha utilidad y una buena respuesta, es el tirocoxib. En momentos muy agudos podemos dar 120 miligramos, una tableta durante 5 días, y luego ya pasarle a la de 90, que podemos darla de forma crónica. Podemos dar corticoides a dosis bajas, 5 o 10 miligramos cuando hay mucha inflamación y luego tratarlo de bajar. No damos acá pulsos, no damos dosis altas de corticoides, ¿no? Mucho cuidado con ello. ¿Debemos usar los fármacos modificadores de la enfermedad? Sí. El fármaco, digamos, de prioridad en estas patologías es la sulfasalazina, ¿no? Es el que generalmente estamos dando, viene de 500 miligramos, vamos dando de 1 gramo, luego podemos subir a 2, a 3 gramos cada 12 horas, ¿no? De 500 miligramos, por decir, damos 500 miligramos después del desayuno, otra tableta después de la cena, podemos aumentar 2 después del desayuno, de la cena, según cómo vamos controlando la inflamación, ¿no? Y el dolor. El problema de la sulfasalazina que es gastrolesivo, por lo tanto debemos generalmente darle un omeprazol para cubrirle y si es que no es bien tolerado por el paciente, podemos nosotros alternar con el metotrexato. El metotrexate también podemos dar 15 miligramos como promedio semanal. Si damos metotrexate, no olvidarse dar siempre el ácido fólico. Y otra alternativa también es la, digamos, la leflunomida. ¿Cuánto tiempo debo de esperar para decir que este fármaco realmente está trabajando, está actuando, está dando una buena respuesta al paciente? Por lo menos unos 6 meses como promedio. Si yo no veo que hay una buena respuesta, entonces ahí recién voy a tener que trabajar con los fármacos biológicos, ¿no? Los bloqueadores del factor de necrosis tumoral, el Tarmecef o infliximab, ¿no? Inclusive estos terapias biológicas por primera vez se usaron en las espondilopatías seronegativas. Y todo esto debe estar agregado en la base siempre de la rehabilitación. Y aquí trabajamos con los famosos terapia en agua, la hidroterapia, para mejorar la movilidad de esa columna. En casos muy severos se puede hacer cirugía, ¿no? Digamos, esto más que nada va en la forma de presentación, digamos, axial, ¿no? El compromiso de la columna, básicamente. Pero si tenemos el paciente con una espondilitis anquilosante joven, que viene con la rodilla inflamada e hinchada, ahí lo que podemos hacer es darle el glucocorticoide local, es decir, trabajar con las infiltraciones, donde va a ayudar mucho mejor. En vez de darle vía oral, en esos casos yo puedo hacer previo una artrocentesis, estudio de líquido sinovial y luego una infiltración, aplicando un corticoide, generalmente triancinolona articular, interarticular, más o menos unos 30, 40 miligramos, le agregamos en la rodillita, luego que ya nos sale nuestro resultado del cultivo del líquido sinovial que nos sale negativo, entonces nosotros podemos hacer una infiltración, ¿no? Muy básico. A veces también se infiltra cuando hay entesitis, ¿no? Con bastante cuidado, por decir, en el tendón de Aquiles, se puede realizar ese tipo de, digamos, de infiltración, ¿no? Igual siempre la rehabilitación va a ayudar para mejorar la musculatura, en este caso de miembros inferiores, que son los que más se afectan. Bien, si determinamos la causa del agente
infeccioso, también damos el tratamiento indicado. La artritis reactiva. Es una artritis aséptica inducida por la respuesta del huésped a una infección que puede ser entérica o urogenital. Descrita ya desde el año 1916, y en aquellos tiempos se hablaba del síndrome de Reiter, cuando el paciente presentaba artritis, uretritis y conjuntivitis. Poco frecuente encontrar los tres cambios, ¿no?, precisos. Cuando estaban todos completos se decía término de Reiter, ¿no? Y cuando faltaba alguno de ellos, síndrome de Reiter incompleto. La patogenia y los agentes causales que deben recordar está asociada a la salmonela, la shigella, la yersinia, campylobacter, clamidia, hay muchos estudios sobre la clamidia, y el ureoplasma como agentes etiológicos. La artritis aparece por lo menos 2 a 4 semanas después del cuadro infeccioso. Entonces, nunca olvidarse de preguntar sobre ese antecedente. La uretritis puede ser asintomática y manifestarse solamente como piuria aséptica. En el hombre habitualmente se encuentra disuria, secreción uretral e incluso epidimitis y prostatitis. A veces el paciente nos niega esto en una primera, digamos, entrevista, ¿no? Entonces tratemos un poco de andar más, ganarnos la confianza y inclusive a veces ya hacemos una interconsulta a urología o ginecología, cuando es un caso de cervicitis, para determinar este tipo de infección. Los síntomas constitucionales puede haber como fiebre, fatiga, baja de peso y malestar general. El compromiso oligoarticular es característico, muy inflamatorio, donde hay enrojecimiento, hinchazón y dolor. Y afecta generalmente las rodillas, tobillos y pies. Entonces, en las artritis reactivas también es un compromiso de oligoartritis asimétrico, a predominio de miembros inferiores. En el cuadro clínico podemos encontrar también dactilitis, ya que está dado en este grupo de patologías. Puede haber dactilitis donde hay inflamación de todos los componentes de este dedo, tanto del pie, raro en el dedo de la mano, pero generalmente más en el pie. Esta entesitis es pues el resultado de artritis, tenosinovitis, periostitis, ¿no? El 50% de los casos tiene dolor lumbar, puede haber también en las artritis reactivas, por compromiso axial. El 75% de los pacientes presentan recurrencias episódicas, más aún cuando están en un ambiente donde predispone a tener esta infección. Por ejemplo, en la cárcel, en los centros de reclutamiento, ¿no? Donde todos están hacinados, puede haber, o donde hay promiscuidad sexual, puede desarrollarse este cuadro de forma episódica, ¿no? Y también algunos pueden desarrollar una espondilitis anquilosante en un 10% de ellos. Entonces, recordar las características: el compromiso del tendón de Aquiles, la entesitis, los dedos en salchicha, siempre hay que buscarlos, ver los dedos del pie, ¿no? Y miren ese tobillo sumamente inflamado. Listo. Ya. Bien, las manifestaciones exarticulares son principalmente oculares, conjuntivitis, uveitis, mucocutáneas, úlceras orales, queratodermia blenorrágica, vainitis, circinada y onicolisis. En forma frecuente están descritas también la ortitis, el bloqueo auriculoventricular, la amiloidosis, nefropatía por inmunoglobulina A, neuropatías periféricas, encefalopatías y mielitis transversas como presentaciones menos frecuentes. El compromiso, no olvidarse a nivel urológico, compromiso de uñas, puede haber onicolisis. En el laboratorio se observa leucocitosis y trombocitosis porque es un cuadro inflamatorio en la fase aguda. Los reactantes de fase aguda están elevados, tipo velocidad de cementación, proteína C reactiva. El HLA-27 puede estar positivo hasta en un 80% de los casos y la serología reumatológica siempre es negativa, es decir, factor reumatoideo, anticuerpos anticitrullinados. El líquido sinovial, al hacer una artrocentesis y estudio de este líquido, generalmente es inflamatorio. Si hacemos cultivo de la secreción uretral y coprocultivos, es importante porque podemos determinar ahí el agente causal. Y buscar también serología específica para Yersinia, Clamidia, Campylobacter, técnicas de amplificación del DNA para Clamidia, que pueden ser útiles para determinar los agentes causales de esta artritis reactiva. La radiología destaca la endosopatía calcánea y la secureditis unilateral, ¿no? Siempre no se olviden nuestra radiografía. En unos casos, por ejemplo, para entesitis, podemos solicitar una ecografía de partes blandas para determinar la inflamación de este tendón.
Y en casos más, digamos, de problema debido al diagnóstico, pues solicitaríamos ahí, en esos casos, una resonancia magnética. El tratamiento, generalmente damos antiinflamatorios, cualquiera de los inhibidores de la COX-1, nos menciona la indometacina, pero es un poco gastrolesiva. Podemos dar corticoides, en estos casos podemos generalmente hacer una infiltración, ya que son cuadros, digamos, más específicos, que nos inflama una rodilla, un tobillo, entonces, previa siempre la artrocentesis y el estudio de cultivo de este líquido, podemos hacer una infiltración intraarticular. Los fármacos modificadores de la enfermedad, podemos trabajar con la sulfasalazina, como excelencia, pero también podemos trabajar con metotrexate o acetopina en otros casos. Antibióticos, según hallazgos del agente causal, doxiciclina, ciprofloxacino, de acuerdo a la etiología. Bien, también se debe hacer rehabilitación, en este caso ya más localizada, por decir, en miembros inferiores. ¿Alguna pregunta en esta clase de las espondilopatía seronegativas? Ahora no. ¿Sí? ¿Alguien habló? De lejos escucho. Sí, no, quedó claro, doctor. Ya. Y vamos a hablar sobre la artritis reumatoidea juvenil, para ya terminar nuestras teorías. Bien. Como se mencionó en la clase de artritis reumatoidea, hablábamos de que había diferentes grupos etarios y diferentes formas de presentación de la artritis reumatoide, que era muy diferente en la del niño, en la del adulto, que es donde dictamos nosotros la clase de la R del adulto, y la artritis reumatoidea de la tercera edad, que también tiene características, y sobre todo que la artritis reumatoidea de la tercera edad es muy agresiva. Ni bien empieza y estamos viendo las erosiones, ¿no? En el caso de la artritis reumatoidea juvenil, también llamada artritis idiopática, vamos a ver que esta tiene varias formas de presentación. Básicamente son 7 formas que se pueden presentar en niños, ¿no? El término de artritis idiopática juvenil engloba todas las artritis de causa desconocida de al menos 6 semanas de evolución y de inicio antes de los 16 años. O sea, toda persona que tenga artritis hasta los 16 años, vamos a hablar de una artritis crónica juvenil o también llamada artritis reumatoide juvenil o artritis idiopática juvenil. En realidad los términos ya sean europeos o americanos, pero al final queremos decir lo mismo. Pero no basta con decir ello, sino que además tenemos que clasificar cuál de las que vamos a mencionar es la que tiene el paciente. Generalmente es más frecuente en niñas, aquí también vamos a ver la predilección por ellas. Comienza entre 1 a 3 años, tiene una incidencia de 10 a 20 casos por 100.000 niños. Generalmente lo vamos a ver más en el Instituto Nacional del Niño. Muy pocos casos vemos en los hospitales, digamos, generales. Aunque cada artritis es diferente, se ha descrito en todas las razas. Los criterios de clasificación de la artritis idiopática juvenil ya son dados en el año 2001, en donde nos habla de 7 formas de presentación. La artritis sistémica, la oligoartritis, la poliartritis factor reumatoideo positivo, la poliartritis factor reumatoideo negativo, la artritis psoriásica y la artritis relacionada con entesitis y aquellas artritis que no encajan en ninguno de las que hemos mencionado, que son las llamadas artritis indiferenciadas, ¿no? Estos son los criterios de Hilar. Dentro de la... No se ve la ¿Perdón? ¿Aló? disculpe, no se ve la presentación. Ay, disculpen, chicos, me hubieran dicho, disculpen. A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Espérense ahorita. Disculpen, pero ¿por qué me dicen en este momento? A ver, tengo que hacer esto. Ya está, ¿lo ven? Sí, doctor. Sí, ya. Mil disculpas. Ya. Dentro de la etiopatogenia, existe una susceptibilidad genética determinante
de una anómala respuesta inmunitaria. Vamos a ver que de acuerdo a la forma clínica existe una variante, digamos, una forma de explicar el porqué de esta enfermedad. Por ejemplo, en la artritis sistémica se habla que existe una alteración de la respuesta inmune con una activación anómala de los fagocitos y como consecuencia va a haber un aumento de citoquinas proinflamatorias como interleuquina 1, 6 y genéticamente hay un polimorfismo de genes que codifican la interleuquina 6 y el factor inhibidor de macrófagos. En la forma de presentación de oligoartritis o poliarticulares factor reumatoideo negativo, esta está mediada por los CD4. Existe como consecuencia un desequilibrio proinflamatorio con una falla de tolerancia y este grupo de pacientes puede presentar un anticuerpo antinuclear positivo, ¿no? Sin tener lupus eritematoso sistémico. Compromiso genético puede estar asociado al HLA-A2 en el compromiso oligoarticular y en aquellos que tienen el compromiso poliarticular, el HLA-DR4. La artritis poliarticular factor reumatoideo, moléculas que inducen una neovascularización, como consecuencia entrada de células inflamatorias en articulación con destrucción del cartílago y genéticamente la presencia de HLA-DR4, muy parecido a la que vemos en los pacientes adultos de artritis reumatoidea. La presentación artritis entesitis, acá hay una alteración de la respuesta de CD8, como consecuencia de un aumento del factor de necrosis tumoral en la membrana sinovial, y en este grupo vamos a encontrar al HLA-27 positivo, muy parecido a lo que acabamos de ver en las espondiliotopatías seronegativas, ¿no? Entonces, como que la artritis idiopática juvenil tiene un poco de todas las formas de presentación que hemos desarrollado de formas articulares, ¿no? Y la artritis psoriásica, que es una respuesta CD8 y de monocitos al superantígeno, como consecuencia de un aumento del factor de necrosis tumoral en líquido sinovial. Y hay un polimorfismo del gen del receptor interleuquina 23, ¿no? Entonces, vemos lo complejo que es cada una de estas, digamos, presentaciones en los niños. Lo más importante es determinar cuál es para poder hacer el manejo, ¿no? Esta lámina es muy importante porque acá nos habla de la epidemiología. ¿Cuál es la forma clínica más frecuente? Tenemos 7 formas, pero ¿cuál es la que siempre debemos recordar porque es la que con mayor frecuencia se va a presentar? Es la forma de oligoartritis. Esta es la forma más común en niños, en un 27 a 56%. Generalmente en la primera infancia y pico a 2 a 4 años. Más frecuente siempre lo vamos a ver en las niñas que en niños. Luego ya tenemos las otras formas de presentación, la artritis sistémica que da a un 4 a 17% a cualquier edad, es igual a hombres o mujeres. La forma de factor reumatoideo, poliartritis factor reumatoideo positivo en un 2 a 7%, puede estar en infancia tardía o adolescencia, es la que tiende ya luego con los años a pasar de una artritis reumatoidea juvenil, ya pasa a una artritis del adulto, ¿no? La poliartritis factor reumatoideo negativo en un 11 a 28%, tiene una distribución bifásica entre 2 a 4 años y otra de 6 a 12 años. La artritis entesitis en un 3 a 11% en una infancia tardía o adolescencia. La artritis psoriásica en un 2 a un 11% y con picos. Y la indiferenciada en un 11 a 21%. De toda esta lámina, recordar que esta es la forma de presentación más frecuente en niños, oligoartritis, y muchas de ellas se autolimitan. ¿Sí? Luego se dan algunos episodios y luego desaparece por suerte. Pero hay que tener cuidado porque si es de la forma de presentación de una poliartritis factor reumatoideo positivo, generalmente esas sí tienden a ser crónicas, por suerte menos. Recordar criterios de exclusión para luego ir determinando cada una de las características. Tenemos la psoriasis o historia de psoriasis en el paciente o en un familiar de primer grado, lo podemos nosotros excluir cuando hacemos la clasificación. Artritis de inicio después del 6º año de vida en un varón con HLA-27 positivo, espondilitis anquilosante, artritis relacionada con entesitis, sacroileitis o con una enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome de Reiter o uveitis anterior aguda en el paciente o en un familiar de primer grado, ¿no? Entonces eso debe ser excluido de este grupo de pacientes. Presencia de factor reumatoideo IgM en al menos 2 determinaciones separadas entre meses entre sí. Y la artritis idiopática juvenil sistémica en el paciente. Entonces ahora desarrollamos cada una de estas 7 formas. Tenemos la artritis sistémica. Esta artritis en una o más articulaciones, o sea, aquí puede ser oligo, puede ser mono,
o poliartritis acompañada o precedida por fiebre. Eso es lo que lo va a marcar la diferencia, la fiebre, de al menos 2 semanas de duración y que se documenta diariamente cuando hacemos la curva de las funciones vitales, durante al menos 3 días en forma consecutiva. Este paciente presenta artritis, fiebre y un exantema evanescente, como lo vemos acá. Cuando desarrolla la fiebre se desarrolla todo este exantema, muy típico de la artritis sistémica. No olvidarse, la triada. Anemia, si pedimos un laboratorio va a haber anemia, leucocitosis, trombocitosis, porque es un cuadro inflamatorio que está agudo, reactantes de fase aguda, velocidad de cementación, proteína C reactiva acelerados, puede haber adenomegalia, visceromegalia, hepatomegalia, esplenomegalia, y también puede haber serositis, derrame pleural o pericárdico, ¿no? No olvidarse eso. Y el exantema eritematoso evanescente. La segunda forma de presentación, oligoartritis, esta recordarla bien porque es la más frecuente, artritis que afecta entre 1 a 4 articulaciones durante los primeros 6 meses de enfermedad. Se reconoce en 2 categorías, vamos a verlo. Generalmente viene el paciente con un cuadro de monoartritis o oligoartritis a predominio de miembros inferiores, compromiso ocular. El examen de laboratorio, el ANA positivo, anticuerpos anticardiolipina, pueden estar presentes en un 16% en este grupo de pacientes. Y aquí se diferencian 2. El compromiso de oligoartritis persistente, que no afecta más de 4 articulaciones durante todo el curso de la enfermedad, o la forma de presentación oligoartritis extendida, que afecta más de 4 articulaciones después de los primeros 6 meses de la enfermedad. Entonces, lo dividen en 2 grupos, pero lo importante es recordar que es la forma de presentación de oligoartritis y que es la más frecuente. Y también no olvidarse que aquí hay que hacer una interconsulta a oftalmología, porque por el compromiso ocular evitar complicaciones, digamos, mayores a futuro que puedan implicar una ceguera en este niño. Entonces, siempre una interconsulta a ojos. La poliartritis factor reumatoideo negativo, esta es la artritis que afecta a 5 o más articulaciones, porque ya estamos frente a una poliartritis durante los 6 primeros meses de enfermedad, y la determinación de factor reumatoide es negativa. Características clínicas, vamos a ver mentón pequeñito, las orejitas en una implantación baja, pequeñas, ¿no? Algo que trae adicional a esta artritis características, digamos, a nivel de la cara. Poliartritis factor reumatoideo positivo, artritis que afecta a 5 más articulaciones durante los 6 primeros meses de enfermedad. La determinación de factor reumatoide es positiva o anticuerpos anticitrulinados en al menos 2 ocasiones separadas 3 meses entre sí, en los primeros 6 meses de la enfermedad, ¿no? Esta sí tiende a ser deformante, hay que tener bastante cuidado con esta y es generalmente la que se va hacia la mayoría de edad cuando ya son adultos. Estudio analítico, puede haber anemia, leucocitosis cuando está en la fase aguda, reactantes de fase aguda acelerados, una hipergamma globulinemia y obvio los anticuerpos anticitrulinados positivos. Artritis psoriásica, y esta es otra forma en que vamos a encontrar artritis y psoriasis, es decir, la presencia de una descamación acelerada de la piel, puede ser en los hombros, en el cuerpo, en los codos, en el cuero cabelludo, detrás de las orejas, etc. Hay que examinar todo el cuerpo, todas las lesiones dermatológicas, asociado con artritis, al menos de 2 de los siguientes. Y puede haber dactilitis, ya sabemos, son los dedos en salchicha, engrosados, punteado unguial, estos puntitos en las uñas, ¿no? Como huequitos o yuelos, onicolisis, lesiones de estas uñas, y generalmente hay psoriasis en un familiar de primer grado. Laboratorio, podemos encontrar ANA positivo en un 30-50% y lo famoso, no olvidarse, dactilitis. Artritis relacionada con entesitis, puede haber artritis de entesitis o artritis en al menos 2 de las siguientes: presencia o antecedentes de dolor sacroiliaco y o dolor lumbosacro de características inflamatorias, aquel dolor que calma con la actividad física leve, presencia de antígenos HLA-27, artritis de inicio después del 6º año de vida en un varón, uveitis anterior aguda, ¿no? Como hemos visto en la clase de las espondilatopatías seronegativas, antecedentes de espondilitis anquilosante, artritis relacionada con entesitis, sacroleitis, con enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome de Reiter o uveitis anterior aguda en un familiar de primer grado, ¿no? Entonces,
Vemos acá la entesitis característica, puede haber síndrome de Reiter, donde hay conjuntivitis, uretritis, cervicitis y también compromiso a nivel genital. Y finalmente las artritis indiferenciadas, aquellas artritis que no cumplen criterios de ninguna categoría o los que los cumplen en 2 o más de las categorías expuestas. Entonces, la que no define nada la ponemos ahí como indiferenciada. Este es un repaso de todo lo que hemos ido mencionando. El diagnóstico en la artritis sistémica, artritis en una o más articulaciones acompañada o precedida por fiebre, por eso sistémica, de al menos 2 semanas de duración que se documenta a diario durante al menos 3 días, acompañada de uno o más de los siguientes criterios: exantema eritematoso evanescente, linfadeneuropatías generalizadas, hepato o esplenomegalia y serocitis, ¿no? Es un, digamos, clínicamente es un paciente pues, que tiene un compromiso muy generalizado. La forma de presentación oligoartritis, artritis que afecta entre 1 a 4 articulaciones durante los primeros 6 meses de enfermedad y se reconocen 2 categorías: la oligoartritis persistente, que no afecta más de 4 articulaciones, y la extendida, más de 4 articulaciones, durante, o sea, después de 6 meses. Esto también es un cuadro clasificatorio de todo lo que estamos mencionando. Eso siempre repasarlo, porque así, haciendo la diferencia entre una y otra, van a recordarlo más. El tratamiento. ¿Cómo vamos a tratar esa artritis? Hay que tener bastante cuidado porque son niños, o sea, no es muy diferente a un adulto. ¿Dónde te duele? ¿Qué sientes? El adulto nos dice todo. El niño llora y deja de jugar. Eso es lo más claro en ellos. No juega, se queda quieto, no se mueve, saben que los niños son muy movedizos, se queja, llora y la verdad que no nos dice nada. Entonces ahí también recordar que tenemos a toda la familia que está sumamente estresada, ¿no? Entonces el manejo en niños es un poco diferente a la de un adulto, porque el adulto nos va a decir las cosas claras. Vamos a usar antiinflamatorios no esteroideos, sí, es tratamiento de primera línea, mejoría a las más o menos 12 semanas. ¿Cuáles son los antiinflamatorios que usamos en niños? Meloxicam, naproxeno, realmente naproxeno. Si bien es cierto, no influye en la progresión ni previene el daño articular, pero nos va a mejorar la sintomatología, ¿no? Recordar que puede producir gastritis, recuerden que vamos a usarlo por mucho tiempo, hay que tener bastante cuidado con el manejo y dar protectores. ¿Podemos usar inhibidores de la COX-2, fármacos? Sí, el Celecoxib, podemos utilizarlo cuando hay sobre todo efectos adversos. Los antiinflamatorios tópicos realmente no nos ayudan mucho. Debemos tener cuidado de las reacciones adversas de los antiinflamatorios, que puede dar neuroporfiria, cefalea, desorientación o alteraciones renales y necrosis papilar cuando también lo usamos por mucho tiempo, ¿no? Los antiinflamatorios, hay que tener mucho cuidado con las dosis. ¿Podemos utilizar esteroides sistémicos intracutáneos? Sí, podemos utilizar. Si tenemos la artritis idiopática de la forma sistémica, entonces ahí sí vamos a utilizar los corticoides, 20 a 30 miligramos por kilo al día, para esas manifestaciones sistémicas graves, fiebre, adenomegalia, esplenomegalia. Entonces ahí podemos trabajar con los corticoides. Podemos dar mini pulsos de metilprednisolona, 1 miligramo por kilo de peso al día, sobre todo en la artritis idiopática juvenil de inicio sistémico. Recordar que si damos estas dosis, incrementa el riesgo de infección, retraso del crecimiento en estos niños, podemos producir diabetes, alteraciones del estado del ánimo, complicaciones gastrointestinales y una necrosis avascular, ¿no? Entonces, si realmente vamos a usar corticoides en un niño, es porque realmente estamos frente a la forma sistémica, ¿no? No para, por ejemplo, una oligoartritis, en eso no va a ser necesario usar corticoides en esta magnitud. ¿En qué caso vamos a usar las infiltraciones? En aquella forma que es la más frecuente, en la artritis idiopática juvenil oligoarticular, en la forma de oligoartritis. Una rodilla, un tobillo inflamado, ahí nosotros vamos a poder trabajar con el corticoide interarticular y vamos a dar una mejor respuesta y vamos a bajar la inflamación sin necesidad de darle vía oral. ¿Cuáles son los efectos secundarios adversos de la infiltración? La atrofia subcutánea, periarticular, si este líquido sale hacia el tejido, hiperpigmentación en el sitio de inyección. Entonces, tener cuidado, realmente lo hacemos los reumatólogos o traumatólogos. Metotrexato, ya sería el farme de elección, ¿no? Porque no nos vamos a pasar toda la vida dándole corticoides, antiinflamatorios, sino que también tenemos que trabajar con un fármaco que lo ayude a proteger en forma continua y pueda hacer que esa articulación no se dañe, no se altere. El fármaco de primera elección es el metotrexato, inicio de 10 a 15 miligramos semanal,
con un incremento de 5 miligramos cada 2 a 4 semanas hasta 20-30 miligramos semanal, ¿no? Siempre dando ácido fólico, no olvidarse. Mejora la calidad de vida, seguro y apropiado a largo plazo, efectivo generalmente luego de 6 a 12 semanas comienza ya a actuar. Si no responde o hay mucha intolerancia oral, se puede trabajar con el metotrexate parenteral. La eflunomida es otra alternativa si hay una respuesta inadecuada o intolerancia al metotrexate. Si pesa nuestro niño menos de 20 kilos, la dosis es de 100 miligramos por un día y luego se da dosis de mantenimiento de 10 miligramos diario. La pastillita viene de 20 miligramos. Si es de 20 a 40 kilos, el niño se da la dosis 100 miligramos por 2 días y luego mantenimiento 10 miligramos diario. Y se pesa más de 40 kilos, se da 100 miligramos por 3 días y mantenimiento 20 miligramos diario, ¿no? Esta dosis es la misma que se da en adulto. La sulfasalazina es otra forma que nosotros podemos dar de tratamiento, sobre todo en aquellas formas de artritis entesitis, ¿no? Tener cuidado siempre las dosis, se da 30-50 miligramos por kilo de peso al día, máximo 2 gramos al día. Tener cuidado que puede dar rash cutáneo, leucopenia y también gastritis, ¿no? Siempre dar un protector con omeprazol. Bien, entonces las formas, en aquellos casos que no respondan al tratamiento convencional, es decir, que no respondan con su antiinflamatorio, más por decir su metotrexate, que es el fármaco de elección. Entonces, en esos casos, ya nosotros vamos a tener que pensar luego, por lo menos de unas 5 o 6 meses, que no hay una buena respuesta clínica. Entonces, vamos a tener que pensar en poder agregar algún fármaco biológico, ¿no? Entre ellos está el caso de dar los inhibidores del factor de necrosis tumoral. En este caso, por ejemplo, el Instituto Nacional del Niño sí está dentro del petitorio a través del CIS el uso de estos fármacos, puesto que estos niños pesan menos, entonces el costo no se hace tan alto. Entonces en ellos sí, no en todos, pero en casos especiales, sí les dan estos fármacos cuando no responde al tratamiento convencional mencionado. Bien. No olvidarse que también es importante agregar la rehabilitación, porque estos niños necesitan recuperar la fuerza que se ha perdido. Entonces, mucho trabajamos aquí la rehabilitación, mejorando la musculatura para evitar atrofias y problemas posteriores. También recordar en niños que siempre hay que hacer una interconsulta a oftalmología para evitar algún daño ocular que posteriormente sea irreversible, ¿no? Siempre recordar ello. El diagnóstico temprano es muy importante definirlo, puesto que son pequeños y si esta enfermedad tiende a ser crónica y continuar conforme va avanzando la edad de este pequeño, debemos de tener cuidado porque muchos de los que tienen esos cambios que ustedes han visto, personas adultas con mucha cambios crónicos en sus articulaciones, son muchos de ellos pacientes que han iniciado desde niños su patología, ¿no? Y que no han sido tratados en forma adecuada. Entonces ellos tienen cambios muy severos, irreversibles, no pueden ni moverse ni caminar. Entonces es importante el diagnóstico precoz, el manejo para evitar esas secuelas. ¿Alguna pregunta, chicos? No, doctora. Ya. Quiero ver el pantallazo. Ah, ya. Mi foto. Descargar. Ya. Ok. Ya, chicos. Entonces, bueno, hemos realizado las 4 clases. Todavía me parece que le faltan las clases con los otros colegas. Desarrollen los casos clínicos basados en las teorías que se les ha brindado. Son los casos, digamos, prototipos. Traten de desarrollarlos de forma clara según las preguntas que están indicadas en los casos clínicos para que de esa manera tengan ya la valoración y los conceptos claros y realmente sea más fácil lo que viene a ser, bueno, el examen y lo que es más importante, ¿no? El internado, que es lo que estamos tratando de una preparación para el manejo de estas patologías durante el internado. Ok, chicos. Y antes que me olvide, el día del examen, el día que les toque el examen, todavía no tengo la fecha, por favor, el examen se ha puesto 40 minutos, es bastante tiempo,
pero se maneja 5 minutos como si hubiera algún problema para ingresar al internet, digamos, 5 minutos para eso, para aquellos que tengan problemas, y luego un promedio de 30 minutos para que desarrollen el examen tranquilo. Cuando llegan al minuto, digamos, 30, a los 30 minutos, ya deben estar pensando en entregar el examen, puesto que este team, básicamente, cuando ya está en el tiempo 36, 37, 38 minutos, ya se cierra. Y si ustedes entregan en el límite, puede ser de que no salga su nota, ¿no? Entonces, tontamente pierdan su nota. Entonces, evitar ese problema, cuando ya están llegando a los 30, a lo mucho 35 minutos, entregar el examen. Y así todos tienen su nota y evitar ir al SUSFI, porque aquel que no sale su nota, lamentablemente no puedo saber, no sale el sistema que marcó bien o mal. Entonces pasa al sustitutorio. Evitemos ese problema, por eso dura 40 minutos, es bastante el tiempo para el examen, pero para evitar esos inconvenientes, se ha indicado eso, ¿no? A través de la doctora Palomino. Así que sepanlo aprovechar. El examen es fácil, no es nada difícil. Estudien y todo va a salir bien, ¿no? Sin una complicación. Bien, eso es todo, chicos. Suerte y bueno. Gracias, doctor. Ok, nos vemos. Chao, chao. Gracias. Gracias, doctora. Chao, chao, chicos.